Bienvenido, bienvenida a la gran estafa de la nutrición. En este vídeo voy a compartir contigo algo que me escoció muchísimo cuando me di cuenta. No fue la primera gran decepción de todo lo que creía saber hasta ese momento. Fue una más, pero esta ha sido bien gorda, como vas a poder ver en breves momentos. Resulta que quiero que te abras a la posibilidad de que todo lo que crees saber sobre nutrición es equivocado. No solo es equivocado, porque oye, a veces nadie lo sabe todo, todos nos equivocamos, y con eso no hay ningún problema. El problema está cuando encima es malintencionado. Y aquí, con el tema de la nutrición, ha habido muy mala intención. Entonces, vamos a hablar en este vídeo, voy a hacer un desarrollo cronológico de los eventos, diferentes eventos que quiero puntualizar para que quede claro por qué digo lo que digo, que no es que lo diga yo, que simplemente soy otro altavoz más de muchos otros que hablamos de lo mismo. Pero bueno, como no encaja bien para la ciencia de la nutrición imperante, pues bueno, ya sabes. Siempre está el tema de decir que estamos más para allá que para acá. Pero quiero que pienses tú mismo o tú misma con lo que voy a decirte si para ti tiene sentido que yo diga que esto es una gran estafa. Vamos a empezar, tengo aquí 4 apuntes en orden cronológico porque no quiero que se me quede nada en el tintero. Empezamos con el siglo XX. Todo esto data de bastante poco tiempo acá. Claro, en vídeos anteriores hemos hablado de millones de años de evolución, desde la época de la agricultura, los últimos 10.000 más o menos años. Ahí ha habido otro gran cambio respecto a cuando éramos cazadores-recolectores, y ese cambio ya todavía no estamos adaptados genéticamente, de eso ya hablé. Pero no te estoy hablando de los últimos 10.000 años, de los últimos 1.000 siquiera. Te estoy hablando de los últimos 100 y pico años. O sea, algo súper reciente. Es como que desde que estamos con la agricultura las cosas están yendo a peor y bueno, el cuerpo del ser humano lo está expresando, pero es que encima en los últimos 100 y pico años para acá, aquí está habiendo una deriva hacia la enfermedad enorme. O sea, las gráficas de todas las enfermedades están creciendo de una manera escandalosa y bueno, esta parte, la parte de la nutrición, probablemmente explique gran parte de esa deriva. Que digo que seguramente habrán más cosas, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que cuando a la gente le pones a una dieta que se ajusta a lo que se supone que debemos comer según nuestro diseño, al menos lo más aproximado que hoy podamos hacer, ahí la gente mejora mucho su salud, ¿no? Entonces, está claro que este tema de la nutrición es importante y creo que este vídeo que vas a ver es, pues eso, sumamente importante. En el siglo XX empezó en Estados Unidos una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares cuando nunca antes había sido algo notorio. Empezó el siglo XX, en los años 10, en los años 20, en los años 30, iba incrementándose cada vez más el impacto de enfermedades cardiovasculares, cada vez más muertes por ataques de corazón, etc. Y resulta que en los años 50 de ese siglo, del siglo XX, ya era el primer motivo de muerte en Estados Unidos. Claro, eso generó una gran alarma social, no ya en los años 50, sino mucho antes. Y claro, ahí pues la gente que estaba asustada porque de repente las personas morían de infartos cuando no habían antecedentes en sus familias y era algo bastante abundante y cada vez más, la gente pedía soluciones, pedía que se investigara. Y efectivamente hubieron científicos que empezaron a investigar este tema. Y ya en los años 40, ahí, digamos que hubieron dos grandes líneas diferentes de investigación. Una apuntaba al azúcar como principal problema de estas enfermedades. John Yatkin fue un fisiólogo inglés que lideró esa corriente. Esa corriente tuvo poco apoyo de los estamentos oficiales de la ciencia médica y digamos fue bastante ninguneado, desacreditado, y al final sus propuestas cayeron en el olvido. Para muchas décadas después, reconocer la ciencia de la nutrición que ese hombre tenía bastante razón, que el azúcar es muy dañina para el sistema cardiovascular. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, en los años 40, como digo, la línea del azúcar, liderada por John Yatkin, y también Ansel Keys era la otra línea, fisiólogo, este era norteamericano, que lideró la posibilidad de que el culpable de todos esos problemas de corazón y del sistema circulatorio fueran las grasas saturadas, o sea, las grasas animales, y
principalmente apuntaba al colesterol. Y cada uno estaban ahí con sus estudios, defendiendo su teoría, se apuntaban en congresos, se ponían a caldo el uno al otro, el otro al uno, y ahí había ese debate, ¿no? Eran como los tigres contra los leones. Pues eso ocurrió en los años 40. Empezaron con esta confrontación entre ellos y la ciencia oficial defendió la postura de Ansel Keys, el que buscaba como origen del problema el colesterol y a los ácidos y a las grasas saturadas, y defenestró bastante la teoría del azúcar. Y claro, ¿qué pasa? Que John Yadkin hizo bastante ruido porque aunque no tenía el apoyo científico ni publicaba sus cosas en revistas científicas, sí que la prensa normal, dio bastante eco a sus palabras. Él publicaba los resultados de sus estudios a través de esas vías. Y ahí estaba el problema, que llegaba a la gente y ahí la industria azucarera, evidentemente le apuntaba al azúcar, estaba muy preocupada con esta cuestión. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito y luego volveré a este punto. El asunto es que habían dos líneas de estudio. En el caso de Ansel Keys, que era el que estaba estudiando la posibilidad de que el colesterol fuera el culpable de todo este problema, este hombre inició en el año 1958 un estudio que duró hasta el año 1980 que llamó el estudio de los 7 países. Bueno, y esos países, no me quiero dejar ninguno, son Estados Unidos, Finlandia, Italia, Grecia, Países Bajos, Japón y, bueno, Yugoslavia, que por aquel entonces existía como tal. Esos 7 países fueron investigados y dio un resultado. Claro, ese resultado apuntaba evidentemente a que el colesterol y las grasas saturadas, por consecuencia, eran muy culpables de todos los problemas cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que siempre Ansel Keys en ese estudio tuvo detractores desde el principio, no solo a John Yadkin, porque, claro, habían otros científicos que tenían la misma información que Ansel Keys, y Ansel Keys iba diciendo cosas, incluso antes de concluir el estudio, publicó un libro que hablaba sobre la dieta mediterránea en el año 75, eso es, 5 años antes de acabar de concluir el estudio de los 7 países, y él ya en ese libro, pues bueno, ya dejaba claro cuál era la dieta, ¿no? Baja en grasa, mediterránea, ideal para la salud, al menos para la salud cardiovascular. Y bueno, este hombre tuvo sus detractores desde el principio, gente que ponía en duda algunas de sus declaraciones, ¿no? Porque también tenían acceso a los mismos datos que él. Pero bueno, digamos que Ansel Keys tuvo la industria agroalimentaria a su favor, porque claro, ¿quién financió el estudio de los 7 países? La industria agroalimentaria. Y la azucarera, especialmente, que formaba parte de esa industria, pusieron el dinero, pusieron muchas cosas, no solo eso, luego veremos la maquinaria a funcionar y la pisonadora científica para pisar a John Yadkin y a su propuesta de que el azúcar era el culpable y no el colesterol. Entonces, digamos que ¿cómo se sabe eso? Pues porque en el año 2016 publicó en The New York Times un artículo en el cual se desvelaban documentos internos de la industria azucarera, salieron a la luz, de cómo en los años 60, ante la preocupación de John Yadkin, y aquí vuelvo al principio, ese hombre que estaba haciendo tanto ruido, que estaba apuntando al azúcar como principal culpable, bueno, pues para desacreditar eso, lo que hicieron fue pagar a varios científicos de Harvard para que cogieran los artículos y todo donde se apoyaba ese hombre, John Yadkin, y lo desacreditaran, lo desarmaran. Todo eso está reflejado en documentos internos de la propia industria azucarera, con los importes que se pagó a aquellos científicos por hacer aquellos trabajos. Y claro, eso fue un gran escándalo, pero eso fue recientemente, en el año 2016. Ahora vamos a volver un poquito atrás en el tiempo. Esto es para que veas cómo se las gasta la industria de cualquier cosa. El hombre es inherente, o sea, la codicia va inherente con el hombre. Todos queremos vivir mejor, a todos nos gusta el dinero, pero hay personas que le da igual
arre, que eso le da igual quién se lleve por delante con tal de conseguir sus objetivos, y ahí no todo el mundo es igual. Pero precisamente las personas que copan puestos de poder y puestos donde se mueve muchísimo dinero, si llegas ahí probablemente tengas una configuración más tendente a que te da todo igual y que lo importante es que te salgas con la tuya. Bueno, pues este tipo de manipulación científica y económica dio pie a que todavía se desacreditara más la línea del azúcar y se diera más fuerza a la línea de que el colesterol era el culpable. ¿Qué pasa? Que la industria agroalimentaria, mientras se iba haciendo todo esto, años 60, años 70, empezó a vender evidentemente lo que no está escrito de sus productos. La industria farmacéutica se apuntó al carro y empezó a fabricar alimentos pues bajos en grasa, lo que conocemos como light, y también fomentó los aceites vegetales, porque si la grasa animal era mala, la solución era la grasa vegetal, ¿no? Y ahí se movió un mercado, una economía brutal, todo basado en una farsa, que luego veremos por qué digo que es una farsa. Está claro que fue una manipulación. Hasta ahora yo creo que eso es algo evidente, pero se sabe que es una farsa, porque en un momento dado, en los años 90, esos detractores que desde el principio Ansel Keys tenía, por fin publicaron dónde estaba el gran engaño del trabajo de Keys, que se había instalado ya, por cierto, en todos los estamentos. A mí mismo me han comido el tarro en los anuncios de televisión desde pequeñito, que la dieta mediterránea es lo ideal, lo óptimo para la salud, y claro, me imagino que a ti también, ¿no? Los que tenemos ya una edad, pues ya sabrás de lo que te estoy hablando. Y bueno, pues eso ya quedó muy metido en la sociedad, muy metido en los estamentos médicos, nutricionistas, todo el mundo con ese rollo, y al final resulta que en los años 90 se destapa el gran engaño, que fue que Ansel Keys no hizo un estudio de 7 países, acabó siendo un estudio de 7 países porque le convenía. Realmente habían más de 22 países en ese estudio y el hombre, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue entresacar lo que le molestaba, lo que no le gustaba, lo quitó y dejó aquellos países, 7, que avalaban de forma muy gráfica su tesis. Y hablo de gráfica porque todo esto lo mostró en un gráfico, en una línea perfecta que unía esos 7 países y que la interpretación era, cuantas más calorías de grasa animal se tome, pues más problemas cardiovasculares, ¿no? Estaba Estados Unidos en la cima, en la parte más elevada de esa gráfica. Claro, ellos tenían ese problema, ellos financiaron el estudio, ellos buscaban las soluciones y eran como el ejemplo de dónde estaba el mayor problema. Y en la parte más baja de la gráfica, en la parte más sana de la gráfica, donde menos muertes había y menos consumo de grasa, pues ahí estaba Japón, ¿no? Y ahí entre medio había una serie de países más. Bueno, pues eran 20 y pico países. Y si tú ves los países dibujados en esa misma gráfica, además de la línea bonita y coherente, entre comillas, que dibujó Ansel Keys seleccionando esos países, si ves el resto, verías ahí un nubarrón de puntos que no tiene sentido ninguno, que no hay forma de unirlos con ninguna línea, que hay de todo. O sea, se salían de la línea por todas partes. Y claro, ¿qué pasa? Había excepciones, apuntaban a que, por ejemplo, Francia y Finlandia estaban en el mismo rango de consumo de grasa, que era relativamente alto, y Finlandia tenía una cantidad de muertes por problemas cardiovasculares enorme, estaba muy arriba en la gráfica, y resulta que Francia, que Keys no la introdujo en su gráfica, pero que sí había datos en la época para poder haberlo hecho, estaba justo en esa misma línea de consumo de grasa, pero en la parte más saludable, es decir, uno de los países con menos mortalidad por ese tipo de problemas, lo cual ya de por sí ya tiraba por tierra este estudio, estos resultados de este estudio. Pero luego también estaban los Masái de Tanzania, los Inuit del Polo Norte, personas, grupos, colectivos que consumen muchísima grasa, es que prácticamente se viven a cuenta de la grasa y de la carne, pero sobre todo de la grasa, cantidades brutales, y tenían la mejor salud cardiovascular de todos. Solo estos dos grupos de estos dos pueblos ya tiraban por tierra en sí mismo
también este estudio. Es decir, no había por dónde agarrarlo. Claro, eso se destapó en los años 90, se publicó en revistas científicas, pero ¿qué pasa? Que a mí no me llegó eso, seguro que a ti tampoco. Y resulta que los médicos del PAC actual tampoco. Es decir, fue algo que ya era demasiado tarde, ya fue ocultado, no se le dio el bombo que merecía. Tenemos todos integradísimo es que, ¿te acuerdas de la época en que comer 3 huevos a la semana ya era peligroso? Estamos hablando de esta época. Y ahora resulta que, claro, se va sabiendo cada vez más cosas. Ahora comerte 5 huevos al día no es ningún problema, siempre y cuando, pues, hagas ejercicio y no sé qué cosas, ¿no? Cómo van cambiando los tiempos. Pero la realidad, la verdad, la puedes tapar un tiempo, pero no para siempre. Y poco a poco, tarde o temprano, acaba saliendo a la luz. En 1980, para meter más información aquí, se descubrieron las estatinas. Estoy hablando de que en el año 90, en los 90, cuando se descubrió esto, se hizo público todo el engaño de la dieta mediterránea. Y ya era tarde, porque en los años 80, al descubrirse las estatinas, ese medicamento que minimizaba el colesterol, bajaba el colesterol en el cuerpo del ser humano. Por cierto, son un desastre para la salud de las personas. Las estatinas, quizás los hable en algún vídeo algún día. Encuentras otro motivo importante por el cual hay un negocio ahora con este tema, como para dejar la idea de que el colesterol es el malo de la película. No puedes, porque tu facturación depende de ello. De hecho, según van pasando las décadas, cada vez el colesterol alto es cada vez más bajo. Cada vez hay más personas con un menor colesterol entrando en el consumo de estatinas, a pesar de lo malas que son para la salud. Pero bueno, aquí tienes otro motivo más de esta mafia, de esta mierda que nos rodea a todos y que por un lado y por otro es una gran mentira que se sostiene puramente por motivos económicos. ¿Quiénes pagan el pato? Pues tú y yo. Y todo el mundo que cree saber lo que es sano, quiere comer sano y lo que no sabe es que se está envenenando. Bueno, eso, lo dicho, en el año 2016 ya termina de salir todo lo que dije antes, ¿no? Sobre esos sobornos a científicos de Harvard, el dinero que se les pagó, todo eso está bien detallado en documentación oficial y a pesar de eso, ¿ha ardido Troya? ¿Ha salido en los medios de comunicación todo esto? No. ¿Qué es lo único que ha pasado últimamente, que es tan últimamente, que ocurrió hace menos de un mes? Pues que en Norteamérica ha cogido aquí el gobierno de Trump y ahí está el sobrino de Kennedy, creo que es el sobrino, y el que está en su gobierno que lleva el tema de la salud y ha sacado una nueva pirámide nutricional, que es justo la contraria, justo lo opuesto, no es exactamente lo opuesto, pero casi lo opuesto de lo que hasta ahora se venía promoviendo. Lo de la pirámide nutricional empezó en el año 1992, pero la nutricional como la conocemos nosotros, porque antes ya hubo también otras guías alimentarias, esto empezó mucho tiempo antes. Es decir, no empezó ahí, pero ahí está la pirámide nutricional que vimos todos hasta la saciedad, que posteriormente, según iban pasando las décadas, se ha ido modificando, metían alguna cosa diferente, luego vino el Mi Plato de Harvard, o sea, hubo diferentes propuestas, ¿no? De pirámides, vamos a llamar así. Pero ahora resulta que proponen lo contrario. Proponen que se minimice todo el consumo de cereales y harinas, minimizar. O sea, antes era la base de la pirámide. Antes era lo que teníamos que comer todo el tiempo. Pan, pastas, cualquier tipo de harinas. O sea, todo eso queda eliminado, no eliminado, pero restringida a la mínima expresión porque se ha visto lo dañino que es. Y sin embargo se fomentan las proteínas de origen animal, la parte más amplia de la pirámide. En fin, todo al revés. Y justo se parece bastante a lo que vamos a proponer aquí. Por lo tanto, bueno, me alegra saber de que por fin se está ordenando un poquito el tema oficial en cuanto a la nutrición. Al menos si tú eres de esos que necesitan no te vas a fiar de mí, un don nadie en este mundo, pero quizás sí de gente con bata blanca que habla con criterio, bueno, pues ahí tienes la última recomendación oficial de nutrición que avala un poquito, que apunta hacia donde vamos a hablar en esta serie de vídeos. Así que bueno, ya tienes un buen motivo también para seguir escuchando cosas que tenga que decir.
En resumen, todo ha sido un gran engaño. Todo ha sido lo de siempre, el dinero. ¿Qué pasa? Que todos, yo el primero, he puesto muchísimas dietas a gente, a mí mismo, a otros, porque me he dedicado a la preparación física desde siempre. Y resulta que un día descubrí que estaba equivocado, totalmente equivocado, y me escoció, me dolió. Pero tuve que recomponerme, es lo normal, ¿no? Cuando descubres que te han engañado, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir alimentando la mentira? Bueno, pues hay gente que lo hace, porque quizás tiene algún interés en que sea así, porque se le desmonta un chiringuito, el que sea. A mí no me duelen prendas. Yo, si mañana descubro lo contrario de lo que estoy diciendo, no habrá ningún problema. Pero en este instante tengo muchos motivos para decirte, nos han tangado, nos han engañado y lo sé porque cuando pongo a las personas, a mí mismo por supuesto el primero, pero a los demás también, con este tipo de propuestas alimenticias que vamos a ver aquí, la salud mejora radicalmente. Y claro, ahí tengo la evidencia empírica. No necesito otra cosa para saber de que con esto que hablaba de la última pirámide nutricional, vamos mejorando el camino. Aunque todavía hay alguna cosa que yo discrepe de ahí, se acerca bastante a lo que vamos a proponer en este canal. Así que nada, aquí te dejo. Espero que, no sé, metabolices si llegas a la conclusión de que has sido engañado o has sido engañada. No pasa nada, no te preocupes. Recalculamos ruta y seguimos aprendiendo y cuidando nuestro cuerpo.